ahí con nosotros, con estos dos espacios, Despertando al Magisterio y Hablan los Educadores. Como todos los lunes, tenemos al profesor Juan Valdés. Buenos días, profesor Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Muy bien. Saludos a todos los televidentes, a quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales, en la televisión. Es un placer estar con ustedes otra vez. Mire, primero felicitarle por la gran actividad que realizó el viernes con prácticamente un congreso con los maestros de inglés, y excusarme que no pude participar. Recibí la llamada de su secretaria, pero la verdad que no me fue posible, lo lamenté, porque siempre me gusta ir a esos eventos donde están los docentes para escuchar sus opiniones, ¿verdad? Pero no me fue posible, pero tengo todos los reportes de este gran evento que usted realizó, y qué bueno, porque yo soy abanderado del bilingüismo en la República Dominicana, porque yo mismo me recuerdo cuando estoy especialmente cuando viajo en los aeropuertos, en todos los países, que el idioma que hablan es el idioma inglés. Entonces es una necesidad de que uno pueda aprender ese lenguaje para uno poder comunicarse cuando sale de su país. Así es que lo felicito por ese gran evento. Muchísimas gracias. El pasado viernes tuvimos el 10º aniversario de la Convención Internacional Anual que realizamos en Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Ahí tuvimos más de 1,000 docentes de inglés y 22 conferencistas locales e internacionales y autores también locales. Los profesores de inglés de la República Dominicana han demostrado una vez más que son los más preparados de la región y los más comprometidos con su desarrollo profesional y con la lucha por lograr el aprendizaje de inglés en la escuela pública. En esta convención, que fue a casa llena en el Hotel Catalonia, en todos sus salones de convención, los docentes de inglés reafirmaron su apoyo a nuestra visión y a nuestro movimiento, porque el nuestro es un movimiento por una República Dominicana bilingüe, pero un movimiento que ha nacido de los docentes de las escuelas públicas, no de la élite económica de este país, que es la única cuyos hijos se han beneficiado del bilingüismo por décadas. Nosotros iniciamos este congreso, que es una convención internacional, con 18 doctores en educación de toda América Latina, especialistas en bilingüismo, y con el lema de que los docentes no somos el problema, sino que somos la solución. Esas personas que ustedes ven en pantalla son especialistas muy renombrados de países en los cuales también han intentado lograr el bilingüismo en la escuela pública y han atravesado una serie de dificultades y han documentado esas experiencias. Aquí estaba, por ejemplo, el doctor Aníbal Muñoz de Puerto Rico, quien ha escrito el libro Del fracaso al éxito en el bilingüismo, un país como Puerto Rico que lleva 100 años en esa lucha. Y durante este congreso, nosotros dimos declaraciones firmes sobre nuestra posición con relación al bilingüismo, y todos los medios de comunicación estaban ahí. Y yo quisiera reproducir un poquito de lo que se dijo en este congreso. Escuchemos. Se le ha ocurrido proponer al ministerio un supuesto programa de inglés para el nivel inicial y para el primer ciclo del nivel primario. Y yo pregunto, ¿y a qué se da inglés en el primer ciclo del nivel primario? ¿Y a qué se da inglés en el nivel inicial? Y una cosa, Educa es una institución especialista en enseñanza-aprendizaje de inglés. Señores, después que nosotros pasamos 10 años luchando en los medios de comunicación, en el Congreso, en las aulas, para que se preste atención al aprendizaje de inglés, ahora que eso está como parte del gobierno, se ha convertido en el próximo gran botín de los grupos que asaltan el 4% para la educación. Y nosotros lo que le pedimos es su apoyo, porque nosotros no tenemos que tolerar que se arruine el futuro de los niños de este país y que tampoco se arruine el futuro de ustedes.
gustaría saber qué buscan, qué perspectivas. En ese día estamos celebrando la 10ª Convención Internacional Anual de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Nosotros durante 10 años hemos estado reuniéndonos y presentando a la República Dominicana nuestras propuestas, una propuesta de una política nacional para alcanzar el bilingüismo en educación pública, una propuesta de ley de inglés como segundo idioma, y hoy tenemos acá más de 1.000 docentes de inglés de las escuelas públicas de todo el país, junto a las autoridades de los gremios docentes, reclamando el derecho al bilingüismo. Durante 10 años nosotros hemos presentado propuestas, hemos trabajado con los docentes y lamentablemente las propuestas que el gobierno dominicano dice tener en la mesa no han sido presentadas a la clase docente, no han sido discutidas con los expertos de la República Dominicana, sino con grupos empresariales y grupos universitarios. ¿Qué se le gusta a la República Dominicana de llegar al bilingüismo? En la República Dominicana tenemos los mejores docentes de inglés de la región. Lo único que necesitamos es que el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano nos escuche, nos preste atención y escuche la realidad sobre la educación pública. Nosotros, los docentes, somos los que hemos hecho las investigaciones y los que tenemos las propuestas. El resto de América Latina ha fracasado en las políticas de bilingüismo en la escuela pública porque no han escuchado a los docentes. ¿Cuál es la realidad a la que se están enfrentando? Nosotros en las escuelas públicas nunca hemos tenido apoyo de las autoridades y ahora lo que se intenta hacer es improvisar. De hecho, se está violando la ley al contratar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que sea el que haga la subcontratación del programa de inglés del Ministerio de Educación, inclusive la adquisición de los libros de inglés de las escuelas públicas. El PNUD no puede continuar en la República Dominicana asumiendo el rol del Estado, violando la ley de compras y contrataciones públicas, comprando hasta los libros de texto para el área de inglés. Peor aún, a los docentes no se nos ha consultado. Nosotros somos el movimiento que durante 10 años ha ido al Congreso Nacional y ha presentado acá, en este Congreso anual, las propuestas de bilingüismo. Aquí tenemos hoy a los expertos más reconocidos de América Latina y de Estados Unidos en políticas de bilingüismo. Aquí tenemos directivos de las escuelas públicas de Estados Unidos, de las escuelas públicas de Panamá, de Colombia, de Puerto Rico, de Ecuador. Y nosotros juntos, como Asociación de Docentes de Inglés de América Latina, por años hemos estado reclamando el derecho al bilingüismo en la escuela pública. En la República Dominicana, el gobierno dominicano no tiene una propuesta ni científicamente válida, ni técnicamente coherente. La propuesta de bilingüismo que 10 años ha sido presentada en este país, la hemos creado nosotros. Y hoy en día se intenta ignorarnos y no se quiere prestar atención a la investigación científica. Aquí no hay que traer ningún tipo de programa extranjero, porque la realidad de la escuela pública está investigada y la manejamos nosotros y la hemos hecho pública nosotros. Aquí nosotros, como docentes de inglés en la República Dominicana, no vamos a aceptar que se improvise con las políticas de bilingüismo y que el bilingüismo se convierta en otro asalto del 4% para la educación. ¿Cuál es la propuesta puntual que han hecho? Nosotros hemos propuesto la implementación del programa de bachilleres bilingües productivos en las escuelas públicas dominicanas, que es una solución que tiene 15 años de investigación científica y que ha sido probada ya en las escuelas públicas. Y por eso están estos más de 1.000 docentes aquí hoy, reclamando que se dé continuidad al programa que ellos han iniciado y al cual el gobierno no ha querido prestar atención. Profesor Juan Valdés, presidente de la asociación. Bueno, el punto es que nosotros, tal y como dice este titular del Listín Diario, lo que pedimos es que se sustente científica y técnicamente las propuestas de bilingüismo en las escuelas públicas. ¿Por qué? En mi caso, profesor Valdés, perdón, sí. Como en esa intervención usted ha resaltado algunos puntos que yo sé que para algunos en República Dominicana le va a ser chocante cuando usted afirma que en República Dominicana están los mejores maestros de inglés de América Latina. ¿En qué usted se apoya cuando la crítica a los docentes en República Dominicana es general? Mire, quienes no son del área de lenguas extranjeras, lo que se basa es en mitos del pasado. En mi caso, que me ha tocado ser consultor y acreditador de sistemas educativos bilingües en toda América Latina, porque uno de mis trabajos es el de acreditador de sistemas y centros educativos bilingües.
y tuve la dicha de ser consultor en programas como el PNIB en México, Colombia bilingüe, Perú abre puertas, Panamá bilingüe, que son programas que se han hecho en América Latina, de los cuales voy a hablar hoy, similares a este. Nosotros sí tenemos la experiencia con los sistemas educativos públicos de la región. Aquí habían 5 países de la región y quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque la realidad es que en toda América Latina no hay un solo país que haya logrado el bilingüismo en la escuela pública. Don Julio, yo dirijo un colegio bilingüe internacional y lamentablemente los centros educativos bilingües son solo para los ricos en toda América Latina. Y la gente cree que los docentes de inglés de las escuelas públicas son unos sinófitos, pero está muy equivocado. ¿Por qué? Porque en el año 2007, nosotros a través del programa Bachilleres Bilingües Productivos, iniciamos la formación de los docentes de inglés de las escuelas públicas. De eso hace ya más de una década. Y durante una década, los docentes de inglés de las escuelas públicas, a través del INAFOCAM, a través de DR TESOL, han estado capacitándose local e internacionalmente. Aquí creen que los docentes de inglés de las escuelas públicas son los que antes ponían a dar clases, que ponían a cualquiera a dar clases de inglés. Quizás en alguna escuela distante, en alguna escuela en particular, usted encuentre algo como eso, pero eso no es ya el común denominador. Por otro lado, los docentes de inglés de este país, de las escuelas públicas, son los mismos que antes estaban en los mejores colegios privados. Aquí tenemos profesores de inglés en las escuelas públicas que son profesores universitarios, que son autores, que trabajan en los mejores institutos, que dejaron de dar clases en programas como el programa de inglés de inversión para irse a las escuelas públicas, porque todo el mundo sabe que las condiciones, por lo menos de sueldo y de garantías laborales en las escuelas públicas hoy en día son mejores que en el sector privado. Entonces aquí se dio una transición de los profesores de inglés más capacitados al sector público. Aquí lo que no hay es un programa coherente ni un sistema educativo público que tenga las condiciones mínimas para que esos profesores tan capacitados puedan hacer bien su trabajo. Pero no se engañen. Yo tengo 34 años trabajando esta área y me ha tocado trabajarlo en muchos países del mundo. Y yo puedo dar testimonio de que los profesores ingleses de este país, de las escuelas públicas, son excelentes comparados con el resto de América Latina. Y lo más importante es que estos maestros tienen la humildad intelectual para siempre seguir capacitándose. Aquí lo que nunca ha habido ha sido coherencia en el gobierno dominicano ni continuidad en las propuestas. En esta ocasión es aún más. También hay otra inquietud que lo externan maestros connotados que han ocupado importantes posiciones en el Ministerio de Educación, cuando dicen, bueno, pero si los estudiantes dominicanos no son capaces de leer un texto, ¿verdad?, de interpretarlo, ¿cómo van a poder, si no dominan eso de su lengua materna, cómo van a aprender otro idioma? A mí eso me da risa porque yo no sé cómo una persona que diga ser connotado ignora la investigación científica, y perdónenme. Yo les invito a quienes no lo saben ni lo entienden a que lean las investigaciones del Centro de Lingüística Aplicada de los Estados Unidos, donde está toda la investigación científica que demuestra que el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela mejora la lengua materna. Porque aquí, don Julio, lo que están ignorando es la naturaleza del lenguaje y la naturaleza del aprendizaje. Por eso es que este título dice que nosotros exigimos que se sustente científica y técnicamente las propuestas de bilingüismo, porque las opiniones que escucho no tienen rigor científico e ignoran la naturaleza del lenguaje e ignoran la naturaleza del aprendizaje. Mira, aquí hay que empezar porque estemos claros. La única razón por la cual en este país hay un serio déficit de lectoescritura, de comprensión lectora, no es ni por el método que utilizan los maestros, ni por las competencias de los maestros. Es porque aquí, en las escuelas públicas, nunca se han creado las condiciones para la ejecución efectiva del currículo. Vamos a estar claros en que en 2012 aquí se inicia una reforma curricular y al día de hoy, 11 años después,
Los niños de esas escuelas públicas que dicen que no saben leer y escribir nunca han recibido un libro de texto de acuerdo al currículo vigente. Entonces, yo no sé de dónde es que se les ocurre que los niños van a tener mejor desempeño que el que tienen. Por otro lado, ya en el estudio que nosotros presentamos hace un mes de la ADP, explicamos que lamentablemente la sobrepoblación áulica, las deficiencias alimenticias, la ausencia de las políticas que requiere la jornada escolar extendida, afectan todo lo que tiene que ver con la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Aquí siguen ignorando que la educación es una ciencia. Persisten en eso y entonces se meten en comentarismo y enfadismo educativo que no se sustenta en la ciencia. El problema de la comprensión lectora y la lectoescritura no es pertinente ni a la naturaleza de enseñanza-aprendizaje en este momento, ni a la competencia de los docentes. Es que aquí las escuelas públicas, desgraciadamente, son ambientes inhóspitos que no crean condiciones conducentes al aprendizaje, no de lectoescritura, no, de cualquier cosa, y no lo quieren admitir. Por eso es que todo el que dice eso prefiere enviar a sus hijos a un colegio privado o bilingüe. Usted escucha gente muy connotada hablando de esto, pero ellos están muy claros porque no envían a sus hijos a las escuelas públicas. Esos son, yo diría que pueden ser opiniones hipócritas o muy desinformadas. Fíjense algo. Nosotros, a pesar de que el ministro de Educación dijo acá que el problema del aprendizaje de inglés es que los profesores no sabían inglés, yo creo que el viernes pasado se le dio una lección muy clara al ministro de Educación y al resto de este país. Porque los docentes estuvieron ahí durante 8 horas y a mí me sorprendió porque yo quiero decirles algo. Públicamente lo quiero decir. Aquí se le presionó a los profesores de inglés de las escuelas públicas para que no fueran al evento. A muchos de ellos hasta se les amenazó. Y yo me sorprendí cuando los docentes empezaron a llegar al hotel, porque el evento se dio a casa llena hasta el último minuto, hasta las 5 de la tarde. 3 salones donde caben más de 1000 personas totalmente llenos. Y los docentes desafiaron cualquier tipo de amenaza o de incitación a que no asistieran, y asistieron porque los docentes de inglés llevamos 10 años luchando por esto. No es posible que la gestión que tiene 10 meses ahí crea que va a poder hacer con los docentes de inglés quizás lo que ha hecho con otras áreas, porque nosotros tenemos 60 años de una materia que nunca ha sido aprendida en la escuela, y por eso nos hemos decidido estar unidos. Y si creen que los docentes no saben inglés, escuchen esto, por ejemplo, que son algunos de los momentos de la convención. I know that Juan was going to say this, and I love this. Teachers are not the problem, teachers are the solution, right? Yes, I need the teachers to work with to help them get up to speed. They took workshops, they took classes, they did all kinds of things. My job was not that. I did teach some classes on phonetics, on grammar, on any of those things. Both they did through the universities. This was strictly speaking mentoring. I visited them in their classrooms. I had conference calls with them. Fíjense algo. Los docentes de inglés de las escuelas públicas dominicanas, yo insisto, aquí no se les conoce, parece, porque ellos llevan décadas trabajando con nosotros en esto. Y nosotros estamos claros en que los docentes tienen un nivel muy superior al resto de los docentes de la región, porque esto ha sido un trabajo continuo durante más de una década. Y los docentes de inglés son los únicos que han pasado 10 años luchando por su área. Yo no conozco una sola área del currículo en la cual sus docentes estén unidos en una asociación profesional y hayan pasado 10 años luchando por la mejora de su área. Solo los docentes de inglés de las escuelas públicas de este país lo han hecho. Y es por eso que la celebración de su 10ª Convención Internacional Anual, la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, que es Dominican Republic, TESOL, hace un llamado al gobierno dominicano para que no convierta sus 10 años de investigación educativa y defensoría por el derecho al aprendizaje de inglés en la escuela pública en otro fracaso educativo.
financiado por los fondos del 4% para la educación. También nosotros refutamos en este evento las declaraciones irrespetuosas e infundadas del ministro Ángel Hernández, quien alegaba que los docentes de inglés supuestamente no saben inglés, ya que las pruebas internacionales dadas a los docentes de inglés del país demuestran todo lo contrario. Nosotros entendemos que realmente esos docentes que ustedes ven aquí, muchos de los cuales, les reitero, son hasta profesores universitarios y son autores de libros. Los docentes de inglés del país sostenemos que el gobierno dominicano no ha tomado en cuenta las experiencias, la investigación científica, ni la pericia de los expertos locales en los anuncios que hace público sobre sus supuestas intenciones de iniciar el bilingüismo en las escuelas públicas. La Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana desea reiterar al gobierno dominicano que la propuesta de lograr una república bilingüe es una iniciativa originalmente presentada por nosotros, por nuestro gremio, como resultado de años de lucha e investigación científica, y expresamos nuestro desacuerdo con que ahora se aproveche el resultado de nuestro trabajo de más de una década solo para lucrar organismos internacionales, grupos empresariales y universitarios privados, ignorando los criterios técnicos más esenciales e ignorando las propuestas de la clase docente. ¿Cómo es que aquí la Comisión Presidencial de Educación se compone de un grupo de personas que no son especialistas en educación, la mayoría, sino empresarios? ¿Y cómo es que aquí se decide asignar a Educa, un grupo empresarial que está involucrado en la educación, que no es especialista en educación, que no es especialista en enseñanza, aprendizaje de inglés, el programa de inglés de las escuelas públicas? Mire, yo quiero comentarles, aquí estuvo el viernes el pasado presidente de Panama TESOL, que es la Asociación de Profesores de Inglés de Panamá. El fracaso más reciente en América Latina sobre el tema del bilingüismo en la escuela pública fue el programa Panamá Bilingüe. Y yo fui uno de los consultores que les advirtió a Panamá que eso sería un fracaso. ¿Y usted sabe por qué fue un fracaso en general? Hay una institución que está en este país que se llama la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Esa organización en Panamá se alió con una universidad, que fue la Universidad Latina. La Universidad Latina en Panamá es el equivalente a las universidades ricas de acá, como UNIBE, INTEC, Pucamaima. Y entre una multinacional como la OEI y una universidad privada que tenía una escuela de idiomas, en Panamá hicieron el programa Panamá Bilingüe. Y fíjese algo importante. Fíjese que en Panamá, mire esto, el programa Panamá Bilingüe es un fracaso, aseguran los gremios magisteriales. Usted tiene aquí una lista de todos los programas bilingües que intentaron hacer en las escuelas públicas. ¿Ustedes saben por qué fracasaron? Porque lo que hicieron fue utilizar instituciones del sector privado con multinacionales y universidades privadas que no tenían ninguna experiencia en escuelas públicas. Y lamentablemente arruinaron las esperanzas de esos países de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Yo insisto, Educa y muchas de las universidades de este país no tienen ninguna experiencia en educación pública ni en escuelas, porque las universidades no son especialistas en educación escolar, y Educa es apenas una ONG interesada supuestamente en la educación, que no debería estar involucrado en ningún programa del Ministerio de Educación, ya que es un miembro del Consejo Nacional de Educación, que no debería estar en la Comisión Presidencial de Educación, ya que, insisto, es un miembro y es un proveedor del Ministerio de Educación. Y nosotros hemos denunciado e insistimos. Yo les puedo mostrar a ustedes algo muy importante. Fíjense esto. Este libro, que es de la Internacional de la Educación, se titula La política educativa en República Dominicana. Participación privada a la vista y paciencia del Estado. Aquí le habla de cómo los supuestos cooperadores internacionales, las ONGs y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía están metidos en este país. El país que mayor asalto tiene del sector privado y de ONGs internacionales en el presupuesto de educación en toda América Latina es la República Dominicana. Y este libro de la Internacional de la Educación lo describe claramente.
te habla de las ONGs y empresas y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y supuestos expertos en pedagogía. Y te habla hasta de Educa. Dice aquí la educación con mirada empresarial de Educa. Eso fue lo que pasó en Panamá bilingüe. Eso fue lo que pasó en Colombia bilingüe. Eso fue lo que pasó en el PNIB en México. Eso fue lo que pasó en Perú con Inglés Abre Puertas. Y yo, que he estado por más de 30 años con esos países, lo he visto suceder. Y por eso es que estamos en contra de que en este país suceda lo mismo. La semana pasada, nosotros reiteramos mediante una segunda comunicación nuestras denuncias ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y al Ministerio de Educación, como ustedes ven en pantalla. Porque, señores, a pesar de que Carlos Pimentel dijo, el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, declaró en un programa hace casi un mes que en este gobierno no había contratos nuevos del PNUD y que eso solo se hacía en el gobierno pasado. Señores, ahora mismo hay dos procesos del PNUD. Uno, para imprimir los libros de texto de inglés que ilegalmente ha hecho el ministro de Educación, que es básicamente convertir una guía que hizo la Embajada Americana y convertirla en un libro de texto a la carrera. Y también la contratación del programa Inglés para una Vida Mejor. Ambos están en una licitación del PNUD y la Dirección General de Compras y Contrataciones se ha hecho de la vista gorda. Nosotros el pasado 26 de julio denunciamos por segunda vez ante la Dirección General de Compras y Contrataciones que estamos a la espera de la respuesta a nuestra denuncia porque han incurrido en el silencio administrativo. La ley le da 15 días para dar respuesta a una denuncia y ya pasamos de un mes. Por esto es que nosotros insistimos con el programa de bilingüismo de las escuelas públicas. Nosotros no vamos a aceptar que suceda lo mismo que ha pasado en el resto de América Latina, que se han convertido en el botín de grupos empresariales y de ONGs internacionales. Nosotros pasamos 10 años en este país luchando y abogando por el aprendizaje de inglés en la escuela. Los docentes estamos unidos y decididos a no permitir que aquí ahora la esperanza que tienen los pobres de aprender inglés en la escuela se convierta en otro negocio y simplemente otro asalto al 4% para la educación. Por otro lado, yo esta mañana vi un titular en Diario Libre que dice lo siguiente. Ángel Hernández, ministro de Educación, dice que la alfabetización de adultos será focalizada y permanente, pero él asegura que los libros de textos fueron elaborados atendiendo a los criterios curriculares y que llegarán con mayor premura que en periodos anteriores. Esto es una contradicción, otro de los mitos del ministro de Educación, porque él había dicho que en periodos anteriores no habían llegado los libros. Entonces ahora dice que van a llegar con mayor premura que con periodos anteriores. Entonces, ¿dónde es que miente el ministro de Educación? Él dice que el año escolar inicia el próximo 28 de agosto y que el MINER decidió hacer sus libros. Y la pregunta que le hace a la periodista es si podrán estar listos. Él dice lo siguiente. Desde el punto de vista de la unidad editorial, todos los libros que estaban previstos a ser publicados en la primera serie están listos desde el punto de vista de la autoría y de la elaboración de ese contenido. Él dice que son 70 textos, deberían ser 72 en realidad, y ahora en imprenta a nivel de plotter van a ser impresos unos 36 textos. O sea, él está hablando de la mitad. El mes de julio está a término y resta el mes de agosto para finalizar la mayor cantidad de libros. Lo que se espera es empezar a distribuir los libros que la editora está llevando al almacén, donde ya se encuentran los libros de esos que van a ser distribuidos a nivel nacional. Pero un momentito, hace una semana el ministro había declarado que solo tenía 350,000 libros de texto listos. ¿Y usted sabe cuántos son en total que debe tener listos solo para primaria? Más de 6 millones de libros. Yo sé que la imprenta donde se están imprimiendo estos libros no puede imprimir más de 20,000 libros diarios, que inclusive ha tenido que recurrir a subcontratar otra imprenta para tratar de hacerlos. Entonces, ¿de dónde es que al ministro le sale? Si hace una semana habían 350,000 libros y son 6 millones de libros que debe tener listo para el inicio escolar, que eso va a estar listo. Entonces, él empieza admitiendo que es posible
que el 100% de los libros no estén para el 28 de agosto. Pero eso dice él que no es un problema, porque la primera semana es de clases y no se usan los libros. Toda una falsedad y toda una contradicción a todo lo que él ha dicho anteriormente. Él había dicho anteriormente que los libros iban a estar listos para el inicio del año escolar. Y según lo que él mismo dice, aquí no hay forma de que haya más de 1.500.000 libros listos para el inicio del año escolar. Y debo decirle que los niños de este país necesitan más de 13 millones de libros. Él está hablando apenas de los libros del nivel primario. Los libros del nivel secundario no van a estar listos. Todo esto porque el ministro de Educación, de manera unilateral y sin presentar a este país un informe técnico y sin presentar a este país un informe financiero, decidió él, sin consultar a la clase docente, sin consultar a los demás sectores, no entregar los libros que ya estaban listos, impresos y pagados por el Ministerio de Educación para hacer libros nuevos. Y el ministro no presentó nunca ninguna justificación técnica. Peor, yo quisiera hoy darles una premisa. La semana pasada se hizo público el contrato del Ministerio de Educación para los libros de Prepara. Señores, estos libros fueron adjudicados mediante una licitación como proveedor único a la editorial Santillana. Pero el ministro, que habla tanto de que los libros deben estar actualizados, incurrió en otro gran fracaso con los libros de Prepara. Primero, una licitación como proveedor único, sin ninguna justificación. Y segundo, señores, los libros que este gobierno acaba de contratar, este ministro de Educación para Prepara, ¿usted sabe de qué currículo son? Del currículo de 1995. Porque nunca lograron realizar el currículo actualizado y revisado para la modalidad de Prepara. O sea que los niños del nivel primario y secundario que están en la modalidad regular van a tener el currículo revisado y actualizado. Pero los que van a Prepara, los libros que se acaban de aprobar en un contrato firmado, que nosotros lo tenemos, son del currículo de 1995. No son del currículo actualizado. 270 millones de pesos en un contrato para hacer libro de Prepara del currículo del 95. Entonces, es toda una incoherencia y no tiene sentido. Yo les insisto que ya el resto de Latinoamérica, como ustedes ven acá, ha fracasado con el tema del inglés, no por los profesores, sino por porque lo que han hecho es un negocio de grupos empresariales y de universidades privadas. Y eso que ustedes ven acá es la relación de esos programas. Y les insisto que nosotros, los docentes de inglés de este país, no somos el problema. Nosotros somos realmente la solución. Don Julio. Nosotros en general queremos decirle al pueblo dominicano que los docentes de inglés de la República Dominicana... Sí, don Juan, yo le estoy escuchando, y especialmente esta última parte que usted se refiere a los libros de texto de Prepara. Pero yo entendía que Prepara estaba en un proceso de adecuación curricular también. No sé si es que no lo entendí. ¿Desde qué año? Porque fíjense cuál es el problema que yo veo en este país. Aquí usted tiene una nueva gestión del Ministerio de Educación. En 2018 se elaboró la ordenanza 2018-01, precisamente para iniciar el proceso. En 2017 se hizo la versión preliminar de los materiales de primaria para Prepara, la modalidad de jóvenes y adultos. Y en 2018 se elabora la ordenanza a través del Consejo Nacional de Educación, precisamente para ese proceso. Pero estamos en 2023. ¿Cómo usted entra a un nuevo gobierno, un nuevo Ministerio de Educación, y 3 años después y 5 años después que se ha hecho una orden departamental y una ordenanza para esto, los libros de Prepara no están actualizados? Entonces yo le pregunto, ¿cómo es que en este país vamos a tener a los niños con un currículo por competencias y vamos a tener entonces a los estudiantes de Prepara en un currículo por contenidos de 1995? Señores, los libros que este ministro de Educación acaba de contratar para Prepara, para mandarlo a reimprimir, son de edición 2000, 2005 y 2007 y son del currículo de 1995. Mire, los únicos libros que el ministro en realidad tenía que mandar a hacer nuevos eran los de Prepara.
Ahora, ¿qué hizo él? No, él cogió los libros de primaria y de secundaria de los niños de la modalidad general y lo mandó a cambiar todos, sin ningún estudio y sin ningún informe. Inclusive los libros de inglés, en su afán de él poder cumplir con algo, lo que hizo fue que cogió una guía para docentes que había elaborado la Embajada Americana y que ellos estaban modificando y agregándole contenidos para convertirle los libros de inglés a las escuelas públicas. O sea, un atraso que nunca se había visto en el área de inglés en este país. Y peor, este ministro autoriza al PNUD a que haga la contratación de la impresión de los libros de inglés y a que haga la contratación del programa Inglés para una Vida Mejor. Tanto que criticó al pasado ministro por el PNUD. Entonces, él continúa en las mismas. Y el mismo Carlos Pimentel continúa en las mismas, permitiéndole al PNUD contratar y al ministerio seguir con ellos. Entonces, ¿con qué moral es que aquí le van a exigir a la gente que pague impuestos, que obedezca a las leyes y que haga un mejor trabajo, cuando es el mismo Ministerio de Educación el que está violando las leyes y que permite que estas cosas se hagan y que engaña? El ministro de Educación, Ángel Hernández, está mintiéndole a este país. Aquí estamos hablando de que este país necesita 13 millones de libros para trabajar correctamente un año escolar. Y es lo que va a tener listo. Mire, don Juan, con respecto a los libros, que nosotros incluso entrevistamos al encargado de las ediciones de todos los materiales de educación, al doctor Juan, bueno, se me escapa el apellido ahora. Ellos prometieron que para el inicio del año escolar iban a estar los libros. Como nosotros todos los días contamos en la fecha y cuántos días le quedan, nosotros hoy estamos a 31, le decimos al ministro de Educación que le quedan 27 días, ¿verdad? Porque es el día 28 que inicia la docencia, para el inicio del año escolar. Entonces, yo dejo el margen, le dejo ese margen hasta que llegue ese día para luego evaluar la situación. Todos los días nosotros hacemos ese recordatorio. 27 días. Mire, usted es matemático. Hace 1 o 2 semanas, el ministro dijo que tenía 350,000 libros listos. Este país necesita 13 millones de libros para trabajar con las escuelas públicas. Vamos a suponer que le quedan 28 días. La editora, la imprenta que está imprimiendo los libros, solo puede, su capacidad es máxima de imprimir 20,000 libros diarios. Usted multiplica eso por 28 y son 560,000 libros. Vamos a suponer que él pudo haber hecho de entre una semana y acá 200,000 más. Estamos hablando de menos de 1.200.000 libros, de 13 millones que necesitamos. Y lo peor de eso, yo se lo voy a decir a nivel técnico. ¿Quién ha validado esos libros? ¿Quién los ha revisado? Lo peor aún es que están violando la ley porque ninguno de esos libros están aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Ojo. Y peor aún, el ministro de Educación nunca presentó a este país un informe técnico ni un informe financiero que explicara y justificara por qué él quería cambiar los libros. Porque él decía que iban a salir más baratos, pero hasta ahora están saliendo más caros. Él decía que iban a ser mejores. ¿Y dónde está la evidencia de eso? De que los otros no servían. Que lo que él va a hacer son mejores. Señores, peor aún. Perdón, pero de todas maneras, nosotros contamos los días para luego, cuando, como no tenemos ese nivel de información de cuántos libros es que están imprimiendo a diario, le dejamos el derecho todavía, tenemos la duda de si sí o si no, si va a cumplir o no, pero para nosotros tenemos una fecha tope para entonces luego hacer nuestro análisis, que es el día 27. Usted tiene unos datos de los que están, de la cantidad de libros que puede trabajar la imprenta cada día. Qué bueno que tiene esa información. Si es así, mire, va a quedar muy lejos de la cantidad de libros que debería entrar. Si ya él dijo que la primera semana los estudiantes no utilizan los libros, si se le da todavía ese derecho a la duda, serían unos 7 días más y entonces luego veremos. No solamente lo de los libros, yo le estoy contando las 1.200, 1.300 escuelas que él dice que tiene intervenidas
para el inicio del año escolar, que se comprometió a entregar los registros de grado, los registros de curso, también se comprometió. Son promesas que él ha hecho y que nosotros se las recordamos día tras día, de los días que le quedan, no que no ha cumplido, porque el cumplimiento yo se lo voy a analizar después del día 28. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso, don Julio? Sí. Que aquí los que van a estar afectados al final son los niños de las escuelas públicas. Claro, el ministro, si no cumple, sí. Público, el ministro, como cualquier funcionario público, promete, al final no cumple y se va. Pero ¿y entonces la educación pública? ¿Y los hijos de la familia más pobre de este país? ¿Y dónde está el supuesto cambio en educación? O sea, a mí no me pueden decir como académico, como ciudadano, como contribuyente de este país, que un funcionario público, como un ministro de Educación, puede llegar a este país y tomar decisiones unilaterales que afectan las vidas de millones de personas y que luego te digan, mira, yo no lo pude lograr. Porque entonces, ¿para qué es un servicio público? ¿Para qué está la ética y la integridad gubernamental? Y se supone que en un área tan técnica como la educación, nada de eso debería suceder. Don Julio, esto es algo muy básico. Lo que nosotros tenemos hoy en día, según las declaraciones del ministro de Educación, no son más de 500,000 libros listos. Y estamos hablando de por lo menos 70 títulos que implicarían más de 13 millones de ejemplares. Otra cosa, don Julio, ¿y en base a qué van a hacer la jornada de verano de los profesores? Si se supone que los libros son nuevos. ¿Y qué se le ha entregado a los profesores? ¿Dónde están los materiales de los docentes? ¿Van a esperar a después de la jornada de verano? Mire, todo eso debió haber estado listo y entregado a los docentes para que los docentes hoy, que comienza ya el periodo que los docentes regresan a la escuela para su jornada de verano, puedan planificar, puedan revisar los materiales. ¿Y en base a qué van a planificar los profesores entonces? Si ni siquiera tienen los nuevos materiales que deben utilizar para dar la clase. ¿Y qué va a pasar con el nivel secundario? Porque el ministro te habla del nivel primario, pero yo no he escuchado nada del nivel secundario. De hecho, él llegó a hablar de que iban a estar 4 áreas básicas. Señores, en una educación de competencia no hay materias básicas. O sea, ¿qué disparates son esos? Se supone que es una educación por competencias. Aquí no estamos hablando de áreas básicas. Eso no es un enfoque de educación basado en competencias. Entonces, yo insisto. Mira, ¿qué opinión le merece esta que emite Alquímedes Jerez? Dice, para estos tiempos no se necesitan libros impresos, sino digitales, al que todos los estudiantes tengan acceso. Nuestras bibliotecas están saturadas de papeles, polvos y pinchos, que ya no hayamos qué hacer con ellos. Fíjese algo, Arquímedes. Yo soy ingeniero de sistemas de computación y mi especialidad es el aprendizaje a través de la tecnología y de la computación. Y yo le puedo dar 2 cosas básicas. Los seres humanos tenemos varias cosas. La primera se llama estilos de aprendizaje. La segunda se llama preferencias de aprendizaje. Yo le invito a que lean la investigación científica sobre la tecnología y el aprendizaje, sobre todo la base de datos de metaanálisis más amplia del mundo, que se llama el Proyecto de Aprendizaje Visible, para que quizás, no según la opinión de Juan Valdés, sino según la investigación científica, se dé cuenta de que eso que usted opina realmente no es totalmente realidad. Por lo siguiente, no todo el mundo aprende bajo el mismo estilo y los mismos medios. Lo otro es ya, en términos de qué tienen los docentes en la escuela pública. Señores, si usted hace hoy un sondeo, una auditoría de los equipos informáticos que tienen los niños en las escuelas públicas, la mayoría ya están deteriorados. Y la gran mayoría de estos ni siquiera funcionan bien. Y muchos ya ni siquiera los tienen. Hablar de enviarle a los niños libros digitales es presumir que todo el mundo tiene la misma preferencia y estilos de aprendizaje y que todo el mundo tiene el mismo perfil cognitivo. Los libros digitales son maravillosos como apoyo, como refuerzo. Y debo aclararle algo. De lo que están llenos las bibliotecas no son de los libros de texto de los niños, porque eso nunca ha existido en 10 años. Están llenos de libros de texto de otra naturaleza y que no son libros adecuados al currículo vigente y actual. Y no es en las bibliotecas donde deben estar los libros, es en las aulas y en las manos de los estudiantes. Por otro lado, te reitero, la investigación científica lo que revela
sobre el aprendizaje a través de la tecnología es que no todo el mundo encaja en el mismo perfil y la misma preferencia ni tiene el mismo perfil cognitivo. Y te reitero, son maravillosos los libros digitales, pero como una herramienta de refuerzo. No puede ser que en este país, que no hay internet en la escuela pública, que no hay realmente siempre electricidad, que no todo el mundo tiene equipos informáticos y que no todo el mundo tiene las mismas preferencias y estilos de aprendizaje, ni siquiera el mismo perfil cognitivo, que lo que nos basemos sea simplemente en libros digitales. Que habría que ver si son libros digitales interactivos en realidad y no simplemente un PDF. Muy bien. Hay algunas intervenciones de algunos de los participantes. Quiero que tu respuesta sea lo más breve posible para poder abarcar un número, porque ya nos quedan pocos minutos. Oiga lo que dice Evelyn Celeste Peña, para ver cuál es su opinión. Dice, en las escuelas hacen falta maestros de inglés. Da pena y vergüenza que haya que reclamar para poder tener inglés de calidad. En la mayoría de las escuelas, quienes dan inglés son maestros de otras áreas. No, está equivocada ella. Yo le invito a que lea la investigación que nosotros tenemos en la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y también le invito a que vea cuántos docentes ingresaron del área de lenguas extranjeras en el concurso del 2021 al sistema. Hay escuelas donde hacen falta docentes de inglés, pero también de matemáticas, de sociales, de naturales. ¿Por qué hay un concurso ahora? Ahora mismo hay un concurso porque todavía hay un déficit de todas las áreas, no de inglés, de todas las áreas, de casi 10,000 maestros. No, 10,331 dicen ellos. ¿Cuántos hay, don Julio? 10,331 dicen. Y en la mayoría de los distritos hay docentes que protestan porque sus áreas no están en este concurso focalizado y ellos dicen que hacen falta. O sea, que son Ojalá más... que el diagnóstico que hay, porque es focalizado, que se ha hecho un diagnóstico de la necesidad. Ahora, yo quiero aprovechar para decirle algo más. La Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana tuvo una reunión el jueves pasado con el Comité Ejecutivo Nacional del ADP y también le expresó su desacuerdo con que se esté incluyendo personas habilitadas que hayan hecho el inglés de inversión o personas de otras áreas que hayan hecho el inglés de inversión para concursar en el área de inglés, porque aquí las estadísticas demuestran que aquí no hay escasez de profesionales del área de inglés. Por el contrario, es una de las áreas que más graduados ha producido en los últimos 10 años. Y aquí no hay necesidad de que los graduados del inglés de inversión, que sean profesionales de otras áreas, entren a dar clases a las escuelas públicas, porque tampoco la prueba que da el concurso es para determinar si una persona es capaz o no de enseñar inglés. O sea que realmente aquí lo que lamentablemente hay es muchos mitos y muchas opiniones que no se basan ni en la investigación educativa ni en la investigación científica. Vamos a esta pregunta, esta opinión de Mónica Jerez, ¿qué le parece? Dice, el aprendizaje, o sea, se refiere a inglés, es distinto y cuando se da inglés, ello le va mejor en español. Eso es lo que dice la investigación científica, porque, don Julio, mire, a mí me gusta este programa porque esto es un programa de educadores. A mí me invitan a muchos programas muy populares en este país, pero la gente lo que expresa es opinión, no investigación científica. Aquí estamos entre educadores y lo que demuestra toda la investigación científica en el área de lingüística es que el aprendizaje de inglés en la escuela mejora la lengua materna, las matemáticas, las ciencias, la formación humana. Eso no es una opinión de Juan Valdés, eso es la investigación científica. Lamentablemente en nuestro país se habla de educación sin precisión científica y sin precisión técnica. Así que estoy totalmente de acuerdo con ella. Así es, yo vi un programa donde estaban analizando el aprendizaje del inglés y decía una de las expertas en neurociencia que eso le traía al estudiante que su cerebro funcionaba incluso como un semáforo, que cuando usted le hablaba en inglés y luego le cambiaba a español, así mismo iba funcionando el cerebro. Entonces, que su nivel cognitivo era mucho mayor que lo que aprendían en una sola lengua. Una persona bilingüe tiene más materia gris en el cerebro. Una persona bilingüe puede tener un derrame cerebral. Y si ese accidente cerebrovascular sucede en el lugar donde está almacenado el español, la persona como quiera puede hablar el otro idioma que es el inglés. El aprendizaje de inglés o del bilingüismo en la escuela o en cualquier ser humano
retrasa cosas como el Alzheimer's. A nivel de competencias blandas, quien es bilingüe tiene mayor tolerancia a la diversidad. Es inclusive un mejor negociador. Está mejor capacitado para enfrentarse a las competencias del siglo XXI. Aquí lo que no tenemos son autoridades lamentablemente competentes para que entiendan todo esto. Y aquí lo que se quiere hacer al final, ahora que nosotros duramos 10 años luchando por el bilingüismo, es hacer de esto un negocio para un grupito, que es lo que nosotros no vamos a permitir, porque ya lo vimos en Panamá, en Perú, en México, en Colombia. Así que nosotros le agradecemos a todos los docentes de inglés que participaron el viernes en nuestra 10ª Convención Internacional Anual, a los conferencistas, gracias a los doctores, a los maestros que vinieron de todos esos países a apoyarnos. Y nosotros seguimos firmes en nuestro movimiento por una República Dominicana bilingüe. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes los que estuvieron conectados con nosotros. De pie los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan